Buenos días, buenas de mañanas, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros amigos. Soy Brian Kirshen de New York. Liliana no puede estar con nosotros hoy por cuestión de otra actividad de Ladino, ma está con nosotros como siempre Marcelo del Meniste ayudándonos con la tecnología como siempre. Um, que vengáis en buena hora. Ahora tenemos nuestro encuentro de Alján número 91. Y quiero haceros saber que en una semana no habrá encuentro de Arjan por cuestión del Tanit del 17 de Tammuz. La semana siguiente sí habrá encuentro de Arjan el 24 de julio con el Barabai al-Sevi y dos musafiras. Hablando sobre Ladino Comunidad, el círculo de correspondencia en Ladino, no es de sorprender que una de esas musafiras será nuestra querida Rachel Amado-Bornek y también la otra musafira será Yafa Shuhami. También quiero haceros saber, como si muchos de vosotros ya sabéis, si queréis echar un ojo o mirar los programas del pasado, lo puedes hacer en YouTube, youtube.com/esefarad o esefarad.com/tv, donde puedes ver más de 90 encuentros con muchos balabayes y musafires. Y como cada semana y semana, vos queremos agradecer muy mucho a todos los que nos estéis ayudando con los donos. Y si queréis ayudar, vos ruego de visitar la página sfrad.com/encontros. Agradecemos muy mucho los donos que hemos tenéis arreglado durante esos encuentros. Hoy tengo el placer y la honor de presentaros a nuestro encuentro 91, un camino intelectual y la tradición sefaradí de Estambul a Cincinnati. Devinar va a ser, es nuestro balabay de hoy y tenemos la musafira muy especial hoy, Nimet Jerusalmi. Ancina vos doy la bienvenida y te doy la palabra, Devin. Muchas gracias, Brian, por la introducción y por estar aquí con nosotros en lugar de Liliana. Y muchas gracias también a Marcelo, como siempre. Y es un placer y honor muy grande para mí a introducir nuestra musafira. Hoy es Nimet Yerushalmi, como dijo Brian. La verdad es que Nimet y yo estábamos en contacto hace, no sé, más de 10 años, unas cuantas veces. Hablamos por el teléfono, entre que estaba hablando también con su marido de bendita memoria, Jajam Yerushalmi, sobre unos proyectos, y es un placer de estar en juntos hoy hablando más sobre su vida, sobre su camino intelectual y sobre la tradición sefaradí. Y vamos a hablar no solamente sobre los labores intelectuales, sino también sobre la vida y la familia. Y bueno, bienvenida, Nimet. Muchas gracias por venir. Merci mucho por invitarme. Devin, Brian y Marcelo, es un placer de estar con vosotros. Sí, sí, muchas gracias, Nimet. Queremos empezar el empecillo. Quiero decir, pienso que hay tres partes de nuestro Moabet. Hoy es de la vida, de la producción intelectual y también del experimento que hiciste tú y Jajam Yerushalmi de bendita memoria, de procurar de hablar con vuestros hijos en judeo español en un centro de vida sefaradía. No, digo Shaka, Cincinnati, ¿no? no era centro muy grande de latinohablantes, pero por esta razón era una cosa muy interesante que procuraste de hacer hace ya muchos años
con las criaturas y quiero entrar en este sujeto más a la fin del programa. Por empezar, ¿puedes contarnos un poco de tu vida, dónde naciste en Turquía y cuál era la vida entre la familia, las lenguas? ¿Cuál nos puedes contar un poco? Ok, empezaremos de la alcuña. Bueno. Sí, el bispo de mi marido se había ido a Jerusalén para hacer Hajilik. Cuando tornó, aquel tiempo ainda no había alcuñas del todo, lo llamaron el de Jerusalén. Quiso decir que se fue a Jerusalén y tornó atrás. Y cuando salió la ley de las alcuñas, como ya estaba Jerusalén no sé cuál, la familia aceptaron de llamarse de esta llamada, pero como Jerusalén no es turco, escribieron Jerusalén con una S, que es la manera francesa de escribir. Por tanto, cuando se está pronunciando es Jerusalén with Z. So, cuando nos casamos y que debía de tomar pasaporte, yo preferí de pronunciar el nombre mío con una Z, porque es mucho más colay al oído turco de decir Jerusalén, al lugar de decir de ver la S allá y de pronunciarla como Z. So, todos los amigos de las amigas en Turquía me conocen como Nimet Jerusalén con una Z. De mismo los hijos, cuando nacieron, los escribimos con una Z al lugar de S. So, en principio, somos Jerusalén. En la escuela, los elevos les plació Jerusalén. So, siempre a mi marido lo llamaban Dr. Jerusalén. Sí, es más con la en inglés, parece también. Sí. So, la preferencia mía es siempre con Z. Ama, tus alcunias de tus genitores, ¿cuáles eran las alcunias tuyas? Sí, no, las alcunias mías eran diferentes. So, la mamá era de Kirklareli, se llamaba Inés Gracia Hasdai. Y el papá era de Edirne, Marco Mordejai Hananel. Más la misma cosa. Cuando salió la ley de las alcuñas, Hananel no podía meter mi padre. So, el Hananel lo tradujo en turco. Y se hizo Tanrimen. So, en la escuela y en el nüfus cüzdanı, como se dice, el birth certificate, tengo Neama, Nimet, Hananel, Tanrimen. Todo. Muchos nombres y alcunias. Arriba de esto vino Jerusalén. So, en principio, Hananel Tanrimen. Nací en Ankara, me engrandecí en Ankara y empecé a irme a la escuela, que era una escuela privada. Y caminábamos a la escuela. No hay autobús, no hay tren, no hay nada. Y en casa se hablaba ladino, pero la mamá siempre empezó a hablarme en turco. Y me lo empecé el turco muy, 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 muy bueno. Más mejor que una turca hablaba. So, después la familia se carreó, como se dice en ladino, a Estambul. Y de mismo continué con escuelas privadas. Yo y mi hermanica, la chica, están en Ganeven. Y después de que escapé el middle school, quise irme al American College. Me pareció que era sabia en inglés. By the way, empecé a empezarme el inglés en la tercera clase.
Y me pareció que era sabia grande. Entré a tomar el examen de la muy buena clase. Seguro que no reuscí. Hicimos todo lo posible para que me acepten al manco al quote unquote el ULFAM que hacen siempre. Dijeron no. Me fui a la escuela francesa católica, Notre Dame de Sion. Como no sabía ningún verbo en francés, tuve de hacer 2 años de preparatorio y después empecé la muy buena clase. Y me fue después que cuando escapé el liceo, que no es la misma cosa. En Europa, escapar del liceo, la 12ª clase o 11ª clase, depende, no es como el high school de aquí. Es mucho más hondo, los estudios son mucho más hondos, y cuando uno escapa del liceo, se va directamente a la facultad que es para escoger un laboro. Los amigos de la clase, la amiga de la clase, que hoy en día ainda estamos en contacto siempre, se fue a la facultad de mediquería, de medicina, y yo me fui con ella. En mismo tiempo estaba elaborando. Continué así unos cuantos años. De que me encontré con mi marido, nos casamos y vinimos a Cincinnati. Okay. De mismo, Isaac nació en Estambul, en un suburb que se llama Kuzguncuk, que era un suburb veramente de judíos aquel tiempo. Y él, después de la primera educación, después de la 5ª clase, y él se fue a escuela privada católica, porque la más mayor educación para tomar en Turquía aquel tiempo, ahora ya trocó un poco, eran las escuelas ajenas, inglesas, americanas y francesas. Después del liceo, se fue a la universidad a estudiar latino y griego. Antiguas. Latino, no ladino, latino, sí. Latin. Yeah. Sí. Y tomó beca o burs, como se dice, para venir a estudiar aquí en Cincinnati, en el Hebrew Union College. En casa se hablaba siempre ladino, en mi casa y en la casa de Isaac. Muchos tiempos se hablaban francés. Los amigos de mis parientes, cuando se encontraban para jugar póker, bézique, lo que es, hablaban siempre en francés. Por modesto, me fui a la escuela francesa, pero hoy en día no me place hablar francés. No, ¿por qué no? Porque los franceses son antisemitas. Okay, bueno. La literatura francesa, aunque la estaba estudiando, me placía muy mucho. Pero cuando vine aquí, empecé a hablar en inglés, topé que la lengua francesa es muy, como se dice en francés, fleurie. Las frases son muy, muy, muy largas. En inglés es mucho más simple. Ya me hablo en francés, pero no con el mismo placer que era antes. Con Isaac, ¿en qué lengua hablabas? Cuando conociste uno al Cuando otro. conocí a Isaac, hablábamos en turco. En turco. En turco. Sin duda conocías que el uno y el otro hablaban en ladino. Seguro. Esto, y cuando dices cómo nos encontramos, sí. Una tarde vino una amiga del frente de la calle donde moraban mis parientes
en Estambul, dijo, están aquí los amigos de mi marido y yo soy la sola mujer que estoy, ven, hazme compañía. No quería tanto irme, pero la mamá dijo, ay, te troca un poco. Y fui allá y aquello fue. So, Isaac se fue a París porque estaba haciendo la doctorado en París. So, un año entero nos estuvimos letreando. Después, cuando tornó, nos casamos. Y me fui a París un año. Estaba escribiendo la doctorado él y yo fui a estudiar en, se llama Languedoc, École de Langues Oriental. A empezarme un poco árabe, que me lo olvidé enteramente ahora. Después de esto, aquel en verano nos fuimos atrás a Turquía, esperando visa que va a venir de la América, si no, no puedes entrar a la América. Y rushearon bancar el Board of Governors hasta que uno de los governors se fue a hablar con Robert Kennedy. Y nos dio una permisión para entrar a la América. Vinimos en parole, lo que se llama, y dieron a ver a todos los puertos que podemos entrar en parole. Y vinimos a Cincinnati porque Isaac lo nombraron aquí a ser profesor. ¿Y qué año era que entraste aquí en 63. 63, ok, Yeah. hace unos cuantos años. ¿Y por qué Cincinnati? ¿Cómo es ¿Por qué que...? Cincinnati? Porque Isaac, cuando escapó de la facultad de lenguas, no quiso irse a la botica, como es tradicional en los países. El padre era importador, comisionero de importación. No quiso hacer esto, empezó a escribir por aquí, por allá, para poder estudiar más. Y una de las cosas que lo puso a ser jajam es que los papazim y las sores que estudiamos en las escuelas francesas eran liberales en los pensarios. Y en contraste con los jajamim nuestros, que son un poco más cachotos, diremos, se metió en chino que él quería hacerse un jajam con open-mindedness, no diré liberalismo, porque en su jajamluk de la comunidad sefaradí de Cincinnati no era el Reform Rabbi, era un jajam sefaradí. So, escribió a Hebrew Union College, escribió a Yeshiva University, todos los lo aceptaron. Me topó que Yeshiva University no era como la creencia suya, y aceptó de venir al Hebrew Union College con beca. Y no sabía inglés. Todos los papers que escribía, lo más, eran en francés. Aquel tiempo los profesores sabían francés. Hasta que ya se asentó bueno en la lengua. Y estudió aquí, ¿cómo se dice? Aquel tiempo el estudio era 5 años. Malgrado que vino aquí sin conocer la lengua, escapó en 4 años. Tornó atrás a Estambul, hizo Askerlik. Wow. Y después de la Askerlik, Gene tomó becas, se fue a Francia a hacer la doctora sin tener, ¿cómo se llama? Una promesa de un laboro. So, cuando estaba, pues en el 3er año, el director de la escuela de aquí
de Hebrew Union College, le he dicho, Menea, escapa la doctora porque te vamos a dar un puesto aquí. Y por modesto vinimos a Cincinnati. Wow, llené a Cincinnati, sí. Ya. Ya estaba ahí antes. ¡Qué maravilla! No, para mí era primera vez, para él era segunda. Entiendo. Ya. Entiendo. Para Ya, ti. todos los hijos nacieron aquí, todas las criaturas nacieron aquí en Cincinnati. ¿Tú ya conociste el inglés o tuviste que empezarte el inglés antes de venir? No, porque ya te dije, de la tercera clase que empecé a estudiar el inglés, sobre todo en el liceo teníamos una sir de Inglaterra que nos daba lecciones de inglés y estudiamos Shakespeare, estudiamos Wordsworth. Wow. So, no fue difícil para mí de quedarme. Wow. ¿Tenías la gana de ir vos a los Estados Unidos o solo era achaques la oportunidad del puesto? O si era Francia, ibas a irse. Si había un puesto en Francia, puede ser. Por modo del puesto vinimos aquí. ¿Y cómo fue llegar a Cincinnati en esta época? Pienso que no habían, había una comunidad separatista. Ya había una comunidad. Empezamos a ir al Cal aquí, pero como aquel tiempo ya habían empezado a salir la gente de aquel burgo, no había, ¿cómo se llama? Services cada día, ni mismo Shabbat, ni mismo Shabbat o Friday night. Era solo Rosh Hashanah y Kippur, Hanukkah y Purim, las fiestas. Y empezamos a ir al Cal por las fiestas. Un poco después vino Rabbi Emanuel, que lo conoces bien. Fue Jajam allá hasta que él no quiso más continuar a hacer Jajam allá. En 68, creo, Isaac empezó a hacer services allá. Y los sefaradim ahí en esta comunidad eran de la más parte selaniclis. Sí, pues eran la más parte selaniclis. Había una buena parte de Turquía, de Çanakkale, y vinieron ciertas familias de Egipto después de que vino a nacer al poder. A poco, sea que se fueron en el intervalo de esos todos los años, sea que unas cuantas familias se fueron de Cincinnati a Los Ángeles, sea que se asimilaron a forma de casamientos. Muchas familias eran miembros del Cal nuestro y de los Cales Ashkenazi. Y como se dice en inglés, attrition, se empezaron a morir la gente. Cuando se retardeó Isaac, cerramos el Cal y a poco la gente se fueron. Ahora no quedó más familias, almost 100% separad. So yo ya hay otra familia aquí cerca de mí que somos muy más de familia, más de hermanos. Y hay otros sefaradim que no se cuentan más por sefaradim porque las familias, las mujeres o los maridos son ashkenazim, appartienen a Kales ashkenazim y los hijos suyos ni saben que son sefaradim. Y quiere decir que no hay una comunidad organizada. No. De sefaradim. Ya hay más de 10 años que no hay una comunidad organizada. Notates a Jajam Isaac Emanuel, que era buen amigo de mi bisnono, que era Jajam en Salonique, y eran amigos y colegas ahí.
Y entonces por este modo, y él era historiano también, escribió Oh, mucho yeah, oh, yeah. sobre Salonique, sobre los judíos de Curazao y otros Cuba. sujetos, Cuba y otros lugares ahí. Por este fue una otra razón que estábamos en contacto hace muchos años, cuando estaba haciendo investigación sobre Salonique y sobre este Jajam Immanuel, que dejó muchos libros que escribió sobre la historia, y él es muy interesante pensar que, bueno, de Salonique, Immanuel era estudiante de mi bisno, ¿no? Y devino el Jajam en Cincinnati, y después Yeah. tu marido de bendita memoria tomó este puesto y siguió con este cal. Es muy interesante. El mundo parece muy Yeah. chiquitico en esta manera. Mucho crítico. Sí, muy bien. Y queremos hablar un poco sobre el laboro, porque bueno, tu defunto marido era un sabio, un jajam muy famoso, diremos, sin duda en mi mundo, en el mundo de los que les interesan los estudios sefaradíes y la lengua del ladino. También era profesor muy respetado y amado en su universidad, dando cursos en muchas lenguas antiguas y otros sujetos. La cosa que puede ser que todo el mundo no sabe es que tú eras una colaboradora muy importante y le ayudó mucho con sus obras. Justo. Y quería hablar un poco sobre esta colaboración entre tú y tu marido y Isaac Yerushalmi. Y nos puedes contar un poco de la colaboración intelectual que hiciste con Isaac. En particular, había unos proyectos importantes que colaborates, sobre cuáles colaborates, quiere decir sobre los Maftirim y sobre las memorias de Sadia Lavi, y puede ser otros también. ¿Nos puedes contar sobre cómo afectó que entrates en este campo de investigación como colaboradora con tu Well, marido? empezó con las lecciones que estaba dando en Hebrew Union College. Y empezó con libricos chicos, empezando las cosas a los elevos, sea en árabe, sea en aramaic, que es la lengua del Talmud. Y empezó así, ¿no? Empezó con The Story of Joseph, la historia de Joseph al-Naví, en árabe en primero, con transcripciones en inglés, en letras latinas, y siempre con un vocabulario. Después, a poco, empezó a escribir libricos, y lo llamó como una compañía, se llama Ladino Books. Y entre otros, escribió The Story of Joseph. Aquí tengo una copia hermosa que escribió The Song of Songs. Es sobre Shira Shirim. Es la edición de ¿cómo se llama esto? Es, como ves aquí, es la transcripción en inglés, y después el pensario suyos en eso. Y esto fue un libro bastante grande que hicimos. Entre otros, Story Joseph in the Quran, Hazan Azuz se va a gustar porque hicimos el Selihot of the Separadim. Es un libro que culanea él en las Selihot cuando hacen
oraciones en el suyo. Después hubo aquel en árabe, Kanunname, que era las leyes otomanas y cómo se aplicaban a las minoridades. Aramaic sections of Israel, Daniel. Otro, un libro importante es From Ottoman Turkish to Ladino, The Case of Mehmet Sadık Rıfat Pasha, Risale-i Ahlak. Es un libro donde está hablando Mehmet Pasha cómo se debe de convivir una persona con la gente, sea en casa, sea en otros lugares. Un género de ¿cómo se dice? Lección de comportación. Después de esto, vino los Maftirim, que es un libro entero así, ¿no? Y tiene una historia. Lo llamaremos los Maftirim, los llamaremos poesías. Son, como los llamó, Karen los llamó cantes de sinagoga, yo los llamo poesías. Por largo tiempo, estas poesías estaban en la banca otomana, en la caja. Nunca vieron luz, porque había muchas cosas que no se deben de traducir en turco. Y siempre Isaac le demandaba a su primo, ¿dónde están estos? En un lugar muy, muy safe, muy buen lugar. Hasta que vino Karen Sharon, los quitó en medio y tomó permisión de Betín y empezó a buscar gente para transcribirlos y traducirlos y eso todo. Buscó hasta que le dijeron que ya hay una sola persona en el mundo que puede hacer todo, y esto es Isaac Yerushalmi. Nos escribió, Isaac ya estaba pronto para esto anyway, y empezamos a crear. No fue muy colay porque Karen envió los CDs, no había texto para esto, envió los textos, los CDs, donde los Hazanim lo estaban cantando. 100,000 veces oímos cada cante para poder transcribirlos, mirar en la Biblia que está justo y seguro aparecer un vocabulario en el buen quedar. Hasta que salió este libro de Maftirim, tiene al mismo tiempo una edición con 3 CDs, donde los Hazanim los están cantando, sobre todo el Hazan está en Gan Eden Machorro, que me placía muy, muy mucho, está allá cantando. Lo hicimos esto, libro muy suceso. De quien vino Aaron Rodríguez, que topó un manuscrito en Israel, y dijo, los haremos y esto. Estaba escrito en Rashi, en soletreo. En soletreo. Y empezamos a hacer esto. No voy a decir que fue Kolai o que fue Zor, pero tomó tiempo porque Isaac ya había empezado a sufrir de macular degeneration. No podía ver bien. No podía ver bien. En esto fui yo a meldar, al corregir los textos, sobre todo de vez en cuando descifrar el soletreo de los verbos turcos. Wow. Que fue Zor, but ya vimos, ya salió. Es un libro increíble. No se puede creer la persona que hubo un gacetero, un jornalista que escribió estas memorias
estaban de reír, las cosas que estaba contando, veramente estaban de reír. Y el vocabulario que hicimos salió muy, muy bueno. Sí, sí, hay muchas palabras no bien conocidas hoy en día Sí, que sí. culaneaba en esta época en Salónica otomana y es un maravilla del laboro que Yes. hiciste todos. Y lo que ocurrió, me sale la de con los jajamín. Sí, sí, ¿Cuántas veces lo hicieron, lo metieron en jerem? Sí, 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 sí. No, Iba, cuando hizo una cosa que no debe de ser, iba al jajam, ayde, méteme en jerem. sí, 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 sí. Difícil en esta época, Yes. sin duda. Y quise decir que para todos que no saben, muchos de los laboros que hiciste ya se Sí, puede topar al internet en Sephardic Studies at Stanford University. Hay sí. versiones digitales de unos de los libros que Nimet mencionó que ella hizo con su marido en juntos. Puedes topar los textos digitalizados y aquí en este link que metí ahí puedes entrar y buscar y topar muchos más tesoros de vocabulario, de lengua, de la cultura y todo esto. Em, Otra cosa sobre la lengua, em, to- to- todas las veces que Isaac escribió sobre la lengua la muestra, empleó la palabra ladino. ¿Y puedes decirnos un poco sobre la lengua, los nombres de la lengua? Y él era defendedor del nombre. No quiero entrar en las guerras sobre el nombre. ¿Nos puedes contar un poco sobre por qué él escribió y habló mucho sobre esto en dos verbos? ¿Por qué era muy importante para él? Y parece que, no sé si estás de acuerdo con esta manera de pensar en llamando la lengua en todas las formas, el ladino o no. ¿Nos puedes dar dos verbos sobre este sujeto? Sí, nunca le plació el verbo judeo-español, porque la lengua, malgré que es basada en español, es una lengua judía, no es una lengua española. Tiene muchas adiciones, componentes, como se dice, del turco, del griego, del hebreo, del aramén, pero al fondo es una lengua judía. Por modesto lo llamó ladino. Y no le placía nunca judeo-español. ¿Cuál es judeo-español? ¿Es judeo o español? No es ni el uno ni el otro. Y el ladino representa Todo. todo. Es una lengua judía, no es una lengua española. Por modesto escribió mucho sobre esto. Tengo unos cuantos artículos. Baixaría que los truxera, pero no los truxe. Sí, sí, sí. Bueno, digo también que la influencia de los laboros de Isaac y que cites tú también con él, muy, muy grande la influencia en el mundo de latinohablantes y de las comunidades sefaradíes. Me escribió Pishin antes de este encuentro un email de nuestro querido amigo Hazan Isaac Azuz, decirle que conociste tras muchos años, me parece, diciendo que, bueno, él era tu marido, era uno de los maestros suyos, sobre todo en sujetos de ladino, y era muy importante. Y en particular quiero decir una cosa que él me escribió aquí diciendo que el señor Jajam Yerushalmi me empezó, este es lo que escribió Isaac, que en ladino cuando hay vocal antes de la D, el D se pronuncia como en inglés th. Y este es muy importante porque esta es una manera más jalis ladino, se pronuncia no D, Seguro, ama yeah. D. Es muy importante y
sin duda hay muchas personas, puede ser entre los que están aquí en el Zoom y en otras partes del mundo, que tienen algo de decir, de contar sobre la influencia y el impacto que hizo Isaac sobre sus vidas, sobre sus maneras de pensar en la lengua y la cultura. Y tú también, sin duda, estás ahí al lado todo el tiempo. Para la última parte de nuestro encuentro, ya pasó mucho tiempo, ya presto, con Agile, no puedo Sí, creer. Quiero entrar un poco más en la familia, no de los genitores, más de la familia de creación, que hiciste, cuando deveniste madre y tienes unas cuantas criaturas ya engrandecidas, sin duda. 4. Cuatro, sí. Cuatro criaturas. Y quiero entrar en el sujeto del experimento de hablar, de procurar de hablar con ellos en ladino. ¿Cómo afectó en esta época? ¿Cuándo era? Y en esta época, sin duda, después de la guerra, no había mucha gente. Sin duda, no había casi ninguna gente en los Estados Unidos que estaba hablando con los hijos nacidos y crecidos después de la guerra en esta manera. ¿Cómo afectó que procuraste de hablar con las criaturas en ladino? ¿Y cómo fue? ¿Cómo salió? Well, cuando vinimos aquí, no hay familia, no hay ningunos. So decidimos que yo les iba a hablar en turco y él les iba a hablar en ladino. Y empezó en cine con la hija grande, hasta que tuvo 2, 3, puede ser 4 años antes de irse a kindergarten. Estaba caminando bueno hasta que empezó a caristrear las dos lenguas. So, por ejemplo, Turco y ladino. Estaba turco y ladino. Por ejemplo, abaixar en ladino, en turco es inmek, indim. So, empezó a decir abaixadım. Yo abaixadım y ciertas cosas ancinas. Cuando empezó a hablar, a caristrear las dos lenguas ancinas, empecillo ladino a la fin turco, o turco al empecillo ladino a la fin, dijimos, el turco no tiene un avenir aquí. No hay gente con quien va a hablar, porque vamos a continuar a hablar en ladino, porque cuando vamos a ir a Estambul, va a hablar en ladino con los gran papá y gran mamá. Y de este modo decidimos de hablarles en ladino hasta que la hija grande se empezó a ir a la escuela. Cuando se empezó a ir a la escuela, no sabía ningún verbo de inglés. Y fue un poco difícil, pero se empezó en inglés y dejó el ladino de cote, como se dice. Y nosotros continuamos a hablarles a todos los 4 en ladino. Y como no hay una, ¿cómo se dice? Una comunidad que van a hablar en ladino, so cortaron de hablar en ladino y hablan todo en inglés. Cuando les hablo yo en ladino, y que me acuerdo de hablarles, actually, entienden todo, sobre todo la hija chica, no solo entiende, de vez en cuando sale con unas expresiones que no me espero nunca y se acuerda de todo. El hijo entiende, la hija grande, ainda si hay cosas que no quiere que entiendan los hijos o el marido, me hablan ladino. Y la otra, de vez en cuando,
no mira de hablar, ma entiende, todos entienden todo. So, no sé cómo decir, el experimento fue solo para la primera generación. Los nietos no conocen un tek verbo de ladino del todo. Si les hablas en ladino, te van a decir, ¿ah? ¿Cuál estás diciendo, mamá? Sí. Es cierto, se empezaron en español en la escuela. So, un poco tienen la oreja para el ladino. Si hay una comunidad alrededor que hablan en ladino, que se pareció enteramente en la América, es muy, muy difícil de mantener esta lengua aquí con los hijos. Sí. Ya mismo en Estambul es la misma cosa. La misma cosa porque todos están hablando en turco. Los parientes son como a mí, se engrandecieron la misma generación. Hablamos un turco perfecto, mejor que los turcos, como digo yo. Y los nietos de esta gente, como los nietos míos, no saben un tek verbo de ladino. Con la pandemia que hubo y el Zoom y no sé cuál, ya hay un interés muy grande a empezarse en ladino. La embajada española quiere ayudar, no camina. Porque en empezándose en el español, no se van a empezar en latino. Sí, es diferente, sí. Ajá. ¿Y cuál era el buto al empecillo de hablar en ladino? ¿Era de guardar una parte de la identidad judía? ¿Era de hacer una conexión con la vieja patria de la Turquía y la comunidad allí? ¿Cuál fue el buto? Porque no era tanto practical, diremos. No hay practical, exacto. Sí, porque era de ideología, ¿cuál era la motivación? Lo más era para guardar la identidad judía, más la identidad judía turca o sefaradí. Ya mismo, para cuando te vas a la old country, a la patria vieja, que van a poder hablar con los abuelos, como se dice en español, con los grandmamás y grandpapás. Pero lo más fue para preservar el judaísmo y el judaísmo sefaradí. Y en esta manera rehusó un poco, sin duda, porque sí. salieron de la casa con el conocimiento de la lengua. Si no están hablando de cada día y día, están entendiendo y tienen en tino la capacidad, parece, la hija que puede quitar refranes cuando quiere. Es una maravilla y es una inspiración para mí también, porque estoy para ti va a ser más difícil de lo que fue para nosotros. Sin duda. Porque aquí nosotros había dos parientes que hablan en el latino. Sí, sí. En el caso tuyo es un poco difícil, pero tienes una comunidad que están hablando un poco latino, no mucho, pero un poco, pero no son la edad de las criaturas tuyas. Sí, estas son unas de las cosas, unos de los problemas. La otra cosa es que, bueno, no es mi lengua madre. Esta es otra cosa. Ya, y esto. ¿Cuál era la lengua madre tuya? Inglés. Oh. Sí, inglés. Entonces, esta es como digo yo, no es la lengua nona, no es la lengua madre, es la lengua nona. Nona, ya. Es la lengua de la generación que ya no está más. En mi vida, en mi familia. Entonces es una... sí, bueno, quiero transmitir también este conocimiento de la lengua y la cultura y la identidad judía sefaradí, como dijiste. Bueno, yo tengo una generación más lonjana, más lejos. Y es muy difícil. Ya queda.
el cadar que se van a empezar en inglés, el cadar que se van a ir a las escuelas, van a tener una, ¿cómo se dice? Interés en Sí. esta lengua Sí, y van a topar miedos donde pueden meldar y hablar y oír. Pero el punto más grande es para preservar el judaísmo. Deja el sefaradí de coté, sí, preservar el judaísmo, porque en esos días no es escolar. sí, 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 esta es la verdad. Veramente, mi hijo Bajor, que tiene 6 años, puede hablar, puede entender, puede hablar. El problema que tenemos, un problema que tenemos aquí en los Estados Unidos es la fuerza del castellano, del español, que está sintiendo en los entornos aquí. Y a veces hay guerras chiquiticas que se patladean en la casa entre un viervo español y un viervo del ladino o unos viervos nuevos que estamos inventando porque no sé, tenemos una palabra, no sé cómo llamar esta palabra, de qué lengua es, ama empleamos en nuestra casa la palabra basura gis. Quiere decir basura estiércol, es el chop, meter en el chop, sí. Basura, okay. Trash. Los varones que vienen a quitar sí, metieron G a la fin. ¿Seguro? Tenemos una palabra español, Jalisco español, con G, que es de su origen turca, ama pronunciación al día, y es una palabra nueva que pienso que no hay otra casa en el mundo que emplea esta palabra. Ama cuando las lenguas se caristrean, salen lengua nueva, no sé, palabras nuevas. Para saber, estábamos en contacto antes sobre esto, para saber que había otras familias aquí, isoladas, diremos, que no había una comunidad grande, y después, diremos, de la época donde estaba comunidades en las cuales la gente estaban cada día y día en ladino, me da inspiración. Y también afálago y conoce un poco también. Yo sé. Sí, las comunidades en Atlanta, que es una grande comunidad judía sefaradí, tienen el mismo problema. Cada martes se recogen las borrecas. Cuando vino a hablar de los nietos y los hijos y los nietos, no creo que hablan en latino. La misma cosa en Los Ángeles, el caos famoso grande que hay, que era 100%, 100% sefaradí que hablan latino, y el Hazán que era, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé. Era de Estambul. Mizrahi, puede ser. Mizrahi, sí. Y ahora se hizo todo persano. Sí. Vinieron los judíos de Irán, fueron un cal pronto, una comunidad pronta. Ahora aquel cal no es más 100% sefaradí, puede ser que es 10% sefaradí, 90% persano. Sí. Somos más alosos aquí en Seattle, las dos keilot que tenemos, y tenemos aquí en Zoom Hazan Azuz, y gracias a él están guardando en estas comunidades la tradición. ¿Cuál es el porcentaje de los nietos o bisnietos que hablan? No hablan, ama en el campo donde se emplea la lengua, a mí, según mi punto de vista, es en la tefilá. Emplea el ladino en la tefilá de Yom Kippur o en otras fiestas judías, y en las cantigas que siguen cantando, y unas cuantas expresiones que emplean.
o unas palabras. Y también hay otra institución que hay cerca de Seattle, es Sephardic Adventure Camp, que tenemos aquí. Es Oh, un camp del verano para hijos y hijas judíos. Y ahí empiezan un poco de la lengua y la cultura y tienen profesores y jajamim y activistas que entran ahí, como Brian estaba ahí, Sarah Aroeste estaba ahí, yo antes de la pandemia estaba ahí, y los hijos están están empezando un poco. empezando, sí, antes de ir por la Haggadah de Pesach. Sí, la Gadá. Y la Haggadah de Pesach la decimos en español. Mm. Isaac estudió la Haggadah suya Mm. en ladino, en hebreo, en transcripción. Y eso es lo que culaneamos. Y los hijos de sus casas culanean aquel en ladino al el yerno chico es de 6 pies, le place mucho meldarlo en ladino. Uh-huh. Entonces, los nietos, es que veramente los nietos sienten, están... Sienten, porque se dice en ladino y se dice en hebreo. Ajá, ajá. La Haggadah Surea 2 veces. Bravo, sí. Sí, y cuando los hijos estaban engrandeciendo, 8 días de Pesach, me dábamos la Haggadah en ladino para que se empecen. Wow, cada día y día estabas. Cada día. Y años y paños y paños. Y pueden recitar, sin duda. Well, ahorita unos cuantos. no tienes tú esta copia de la Haggadah de la familia Jerusalén. No, este libro no tengo. Pensaba que tenía la mayoría de los libros, ama esto no tengo. Quería. El envío, seguro. Muchas gracias. Bueno, ya llegamos a la fin del encuentro. No puedo creer la fin de la hora. Ama, quiero regraciarte muy mucho, Nimet, por venir y hablar con vosotros como nuestra musafira hoy. Y te regracio de todo corazón. Y sin duda hay muchos comentarios aquí. No sé si Brian puedes entrar aquí, y no sé si tenemos unos cuantos puntos para demandas y respuestas o no sé cuál. Solo quise regraciar otra vez a Nimet, a Brian también y a Marcelo, sobre todo a Nimet por hablar con vosotros y a partajar con vosotros las memorias tuyas y la historia y toda la sabiduría que nos da hoy. Merci mucho por haberme invitado. Fue un honor y un placer de estar con vosotros todos, especialmente de conocer a Brian de cara. Merci muy mucho, Devin, por ser nuestro Balabay hoy y por haber escogido a una persona que muchos de nosotros queríamos conocer finalmente, Nimet Jerusalén. Merci muy mucho a vosotros dos. Y sí, voy a meldar algunos de los comentarios. Hay muchos saludos también, seguro. Vamos a ver, echaré un ojo ahora. Sí, Carlos nos manda más al alto a Devin, saludos de Valencia, Gerardo Piña Rosales, también muchas gracias a todos, un viejo tangerino en New York, saludos a todos de Netanya. Vamos a ver, también Miriam, buenos días y buena semana como cada el Had, qué maravilla, gracias a Nimet y Devin, dice Miriam. Rifat Soncino nos escribe, yo también nací en Ankara, Isaac era mi vecino, mi maestro en Cuscunjuk. Sigo adelante con algún nuevo meldar todo. Magloria nos escribe, qué hermoso, tantas conexiones. Y yo tuve el placer de conocer a Rav Yerushalmi de Bench Memoria y a Rav Rifat Soncino también en el 1992 cerca de Boston. Y gracias a todos nosotros. Y sí, de nuevo, Devin mencionó Isaac Azuz, que nos escribe que querida Nimet, yo era el elevo de tu querido Jajam Yerushalmi y me embellecí mucho de él. Me había dicho que era en la Armada Turca, vino a verme en Seattle
cuando teníamos conferencia en Seattle. En aquel tiempo yo era el Hazán de la Keilah Rodeshlia en Seattle, Ezra Besarot, y él me ayudó muchas veces en proyectos míos. Me quitó todos sus libros y me di mucho. En un libro me dio el profesor Nar, me di que tú le ayudaste en todos sus esfuerzos, como vimos en Ganeden que repose y saludes a ti también. Daisy también nos escribe, qué placer finalmente conocerte, Nimet, malgrado que es virtualmente. Merci mucho por un encuentro muy interesante, Nimet, y Devin, a Lili y Marcelo, como siempre. Y algunos más. Rachel Amado-Bortnik dice que yo tuve el grande privilegio de conocerlo a Isaac Yerushalmi de cerca y de recibir todos sus libros, así que de correspondernos durante muchos años. Tengo ainda todas sus letras. Gloria está de acuerdo, no vamos a hablar mucho de los nombres de la lengua, pero está de acuerdo con... ella dice que a mí nunca me plació el nombre judeo-español para la lengua viva. Como dice Gloria, sí es una lengua viva, así deben en tu casa, una de las muy pocas casas donde se está hablando muy mucho la lengua, especialmente con los chiquiticos. Ancina es una lengua viva, basura allí, camina bueno si es parte del ladino en tu casa. Bueno, hay una cuestión sobre el judeo español y la academia. Sí, la Academia del Ladino es una de las academias ahora de la Real Academia Española. Rachel nos dice que los glosarios de los libros del Jajam Yerushalmi son una maravilla, y creo que todos estamos de acuerdo. Ellos se deben incorporar en los diccionarios que están fraguando los mancebos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hay más cuestiones lingüísticas, quiero... vamos a ver, no quiero saltar nada. Carlos nos dice que no es que las lenguas se carestreen, que el repertorio lingüístico de cada uno se anchea. Y eso es lo que vemos en el caso de David. Sí, y el Sephardic Venture Camp es una maravilla. Cuando hay chocolate y dulces, sí, estos elevos, esos chiquiticos, criaturas, van a querer saber un poquitico más de ladino. Es cierto. Bueno, otra vez, merci. Si no veo ninguna demanda, más comentarios y augurios, especialmente a ti y para ti, Nimet. Ancina, un honor. Merci mucho. ¿Me puedes enviar todos los comentarios en un email? Sí, y también se guarda, Marcelo nos va a ayudar con esto. Yo voy a partillar mi ecran de nuevo para los caberes, que algunos que mencioné al principio del encuentro, este encuentro 91. Como mencioné antes, al principio no va a haber, malurosamente, encuentro del HAD la semana viniente por el Tanin del 17 de Tammuz, ama sí habrá encuentro del HAD el 24 de julio con el Balabay Aldo Sevi, que está con nosotros, y con dos musafires, Rachel Amado-Bortnik y Yafa Shuhami, sobre Ladino Comunidad y este círculo maravilloso de correspondencia en ladino. Así no tenés de esperar 2 semanas para más encuentros. Si queréis y si no puedes esperar, hay ahora 91 encuentros filmados, enregistrados en YouTube que puedes gozar durante esas 2 semanas en youtube.com/essefarad o essefarad.com/tv. De nuevo, merci mucho a todos que siempre nos ayudan con sus donos, essefarad.com/encuentros. Y buena semana, Mosdelio, merci muy mucho. En particular a todos vosotros en el público. Veo muchos amigos, viejos amigos que están con nosotros cada semana y semana. Es un placer, espero verlos y más para estos sujetos muy interesantes. Y hoy, de nuevo, merci Devin y Nimet por este encuentro de maravilla. Merci mucho.
Saul Nimet daba una maravilla. Que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Te voy a mandar